Muy buenos días a todos. Comenzamos con estas recomendaciones semanales. Hay veces que no hay mucho más que decir y que los números hablan por sí solos. Se están viendo en pantalla lo que fue el rendimiento del Standard Poor's 500 la semana pasada, que fue la primera semana de agosto. Como pueden ver, todos los días salvo el miércoles, el mercado cayó muy fuerte. El viernes lo hizo marginalmente, pero lo importante pasó más que nada por el martes y el jueves, que sumados ambos días cayó más de un 7%. En la semana el rendimiento fue de un 7,31% negativo, o sea, una caída impresionante en una sola semana. En el mes, como es la primera semana de agosto, también estamos 7,31% abajo y en el año se han borrado todos los rendimientos positivos que supimos tener en algún momento, 4,63% de caída al cierre del día viernes. Eh, ¿Cómo se explica esto? Bueno, tenemos que hablar de el tema de la deuda en Estados Unidos, de cómo a último momento se llegó a un acuerdo para subir el tope de la deuda y ante ese acuerdo se tuvo que hacer, de parte del gobierno tuvo que hacer varias concesiones y eso es lo que hizo que, entre otras cosas, Standard Poor's, la calificadora, no el índice, sino la calificadora Standard Poor's, rebaje la calificación de la deuda americana por primera vez en la historia de AAA a AA, ¿no? De AAA la degradó a AA positivo. Es una baja de calificación de la deuda americana considerada la más solvente del mundo y eso hizo que los mercados tiemblen. Ahora, la noticia se dio a conocer al cierre del mercado del viernes, más bien a las 9 de la noche del día viernes. Obviamente había gente que en el mercado ya lo sabía, yo incluso en mi blog había puesto algo ese mismo día viernes de los rumores que se estaban comentando que me habían llegado de que se podía bajar la deuda ese mismo día y de alguna manera eso explicaría toda esta caída de la cual estamos hablando ahora. Para hoy lunes, cuando estoy grabando este video, faltando 20 minutos para que abra el mercado, las cosas no lucen para nada mejor. 2,5% abajo de caída los futuros del Standard Poor's 500, 2,38 ahora como pueden ver. Otro gap down, que es un tema sobre el cual vamos a estar hablando ahora. Y más caídas, más pain, como dicen los americanos, ¿no? Más dolor y más pánico en la apertura de los mercados. Bueno, ¿qué es lo interesante para ver? Yo acá he borrado el día viernes los gaps que ya cerró el SPI en su caída. Estamos hablando de gaps que fueron abiertos a fines del año pasado, último trimestre del año pasado. Yo ahora los he borrado, pero por ejemplo acá pueden ver claramente uno que había, ¿no? Este de acá. Y también había otros más abiertos un poco más abajo. Pero en esta caída fuerte, el SPI cerró 3 gap up que tenía abiertos desde fines del año pasado. Y dejó abiertos, obviamente, todavía otros 3 más, les diría, hasta 105 son gaps que dejó abiertos desde, ya estamos hablando, eh, agosto, septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado, gaps que había dejado abiertos de 105 hacia 115. Por ahora siguen abiertos. La apertura de hoy va a ser más o menos en 117, ¿no? Con lo cual este gap de 115 en algún momento puede volver a estar en juego, digamos, ¿no? Ahora, fíjense también que en esta caída que empezó desde el 7 de julio, casi, ¿no? Los máximos del 7 de julio, aunque hubo después un rebote. eh, Tenemos uno, 2, 3 gaps downs que ya están abiertos, más el de la apertura de hoy vamos a tener 4 gaps downs abiertos. Esto de alguna manera genera la esperanza de que el SPI suba para cerrarlos como está bajando ahora para cerrar los que debía del año pasado. Y va a tardar un año en cerrarlos el SPI, estos gaps down que dejó abiertos. Probablemente sí o probablemente los cierren en 15 días o en 2 meses. Eso no se puede saber. Lo que sabemos es que la teoría de los gaps, que dicen que una vez que se abre un gap, que es un agujero o un espacio en la cotización, les voy a mostrar para que lo puedan entender en un gráfico de velas de 20 días 5 minutos, ¿no? Como es este de acá. Una vez que se abre un gap,
ven que esté abierto un gap, quiere decir que, como pueden ver acá, el SPI cerró en un precio y abrió en otro, ¿no? Ahí dejó abierto un gap y nunca volvió a cotizar en esos valores. Cerró el día miércoles a un precio y abrió el día jueves a uno mucho más bajo, como lo va a hacer hoy, ¿no? Fíjense que cerró en 120.08 y les estaba diciendo que va a abrir en 117 más o menos. 117 y algo, bueno, va a dejar otro gap abierto. La teoría de los gaps dice que en algún momento el SPI en horario de mercado va a tener que cotizar, por ejemplo, entre 124,5 y 126, que fue el terrible gap que dejó abierto la semana pasada. Eso da una esperanza al alza. Ahora, el lugar que nos encontramos ahora vendría a ser con un SPI que está prácticamente en el medio del río. Fíjense, si cerró en 120 y tiene 3 gaps para cerrar hasta 135 y 3 gaps para cerrar a 105, quiere decir que hay 15 dólares para arriba y 15 dólares para abajo, que son 150 puntos del Standard Poor's 500, ¿no? O sea que, ¿qué es lo que puede hacer? No lo sabemos. Si va a cerrar los de abajo, lo va a hacer con mucho dolor y pánico y miedo para todos aquellos que tienen dinero invertido, porque van a haber caídas del 15% adicionales, pero en esa caída seguramente va a seguir dejando gaps al alza que va a tener que ir a cerrar en algún momento, con lo cual también puede haber importantes posibilidades de compra, ¿no? Desde el punto de vista también de análisis técnico que hacemos habitualmente, podemos ver claramente cómo en estos momentos rompió la media de 200, esto fue justamente la semana pasada, esa semana terrible que va a quedar probablemente en la historia, porque fue la peor semana desde la caída de Lehman Brothers en el 2008, ¿no? Desde la caída de Lehman Brothers en el 2008, que no teníamos una semana tan negativa como la semana que pasó. Rompiendo la media de 200, por ahora las medias 50 y 200 no se cruzaron, lo cual tendría que ocurrir probablemente en algún momento, si esto sigue así de forma negativa, pero son todas señales que tenemos que tener en cuenta. Ahora, la tendencia bajista la podemos trazar, como ven, desde acá, y la vamos a alargar también un poquito para que tengan una noción de esto. Ahí la tienen, ¿no? Y realmente yo creo que ahora lo que está entrando en juego en estos días no va a ser tanto la parte técnica como lo fue la semana pasada, que también, digo, la semana pasada tampoco hubo eh, una un dominio de lo que es la parte técnica, sino que lo que está dominando ahora el mercado son las emociones, la parte emocional. Eh, como dijo hoy Warren Buffett, eh, la dinámica del mercado ahora es de falta de confianza, pero él piensa que los fundamentals siguen estando bien y es un referente importante para todos los que operan en bolsa. Él dice que Estados Unidos no va a ir a una doble recesión, pero bueno, esas son todas cosas que las vamos a ir viendo con el correr del tiempo. Ahora, este es el gráfico del SPI, en donde llama la atención un RSI en 13.93, una sobreventa impresionante. Imagínense que con la apertura bajista que les comentaba que va a tener el mercado dentro de escasos 15 minutos, entonces el RSI va a estar en niveles prácticamente menores a 10 probablemente, ¿no? Un RSI que es muy raro verlo en esos niveles, y está hablando de la gran sobreventa que hay en el mercado en este momento. Cualquier indicador que pongamos ahora está muy parecido. Emerging Markets, fíjense la caída brutal que tuvo, al igual que el SPI. Un RSI también en 13.46, ¿no? El único indicador que está bien y que venimos recomendando acá hace tiempo es el oro. Más que indicador, digamos, activo, ¿no? El oro GLD, que como pueden ver viene comportándose de manera alcista. Hoy incluso está abriendo también bastante fuerte al alza, con un gap up. Eso hay que tener en cuenta también, donde probablemente se podrían tomar ganancias parciales en algún momento. Un RSI de 75, muy sobrecomprado, más la apertura de hoy, y varios gaps para cerrar a la baja, pero por ahora muy firme, siendo el único refugio ante toda esta brutal caída y este aumento de la volatilidad que estamos viendo. Y hablando de aumento de la volatilidad, tenemos que hablar sí o sí del VIX. Habíamos hablado algo de esto la semana pasada. Fíjense, dijimos que esta fue la mayor caída desde
el default de Lehman Brothers y la decisión de la Fed de dejarlo caer en el 2008. Bueno, estamos hablando más o menos de esto, para que sea una idea, ¿no? Fíjense, 2008 y Lehman Brothers, estamos hablando de esto. El RSI estaba en 90 y pico, llegó a estar. A partir de ahí, tendencia bajista para el RSI, que ahora parecería estar queriendo romper al alza. Esta ruptura al alza, como dijimos anteriormente, no es nada buena para el mercado, significa incremento fuerte en la volatilidad, y tenemos que esperar esta semana a ver si el VIX continúa estando por encima de esta tendencia bajista, y en caso de que así sea, quiere decir que tenemos que ajustarnos los cinturones y que mayor volatilidad va a venir. En el caso de que eso suceda, también van a aparecer muy buenas posibilidades para operar opciones y estrategias con opciones puntualmente. Vamos a estar hablando de eso más adelante, eso ya es algo más avanzado. Entonces, atentos, muy atentos esta semana, el mercado se va a mover de forma muy vertiginosa para arriba, para abajo. Yo creo que van a aparecer opciones de venta si el mercado, sobre todo con la apertura bajista del día de hoy, el daño ya está hecho, la calificación del Standard Poor's 500 ya fue rebajada, perdón, de la deuda, la calificación que bajaron fue de la deuda emitida por los Estados Unidos, de los Treasury. Esa calificación fue rebajada de AAA a AA. Ese daño ya está hecho, eso es lo que estaba diciendo, entonces probablemente en algún momento el mercado experimente algún rally, algún rebote que puede ser interesante. Les comento que hoy día lunes empiezan los cursos de Tu Dinero, todavía quedan algunas vacantes para los que se quieran inscribir, los que les interese estos análisis de mercado que yo estoy haciendo y vayan entendiendo lo que es un gap, que es un RSI, que es el VIX y quieran profundizar más en esos temas y ya tengan alguna experiencia en el mercado, les recomiendo el curso de Tu Dinero 2, invirtiendo en el mercado. Y para aquellos que esto les parece un poco más que chino básico, pero que igual les interesa y ven que hay cosas que interesantes y que quieren aprender de estos temas, el curso es Tu Dinero 1, primeros pasos en el mercado, es el recomendable para que aprendan de este mundo tan fabuloso que es la bolsa, y que también tengan en la cabeza una cosa, ¿no? Con estas caídas brutales, van a aparecer oportunidades muy interesantes. El curso dura 3 meses, así que es probable que cuando terminen de cursarlo, los que se anoten ahora, nos encontremos ya con un mercado que sí esté recuperando fuerzas y a partir de ahí, como les decía, muchas posibilidades van a aparecer. Con la capacitación y las herramientas que yo les voy a dar en el curso, seguramente van a poder capitalizar eso para sus ahorros y para sus inversiones. La página de los cursos es www.estudinero.net. Repito, www.estudinero.net. Me pueden escribir a info@nicolaslitvinoff.net o mandarme consultas a través del contacto, del formulario de contacto mismo del blog, y yo les voy a estar respondiendo con toda la información pertinente. Muchas gracias a todos. Tratemos de esta semana no dejarnos llevar por las emociones, ni por el pánico, ni por la codicia, y sí estar muy atentos a lo que pase, tratar de valorar temas como por ejemplo no tener carteras apalancadas, no recibir margin calls y todas esas cosas que pueden ser muy nocivas para las inversiones, y sí pensar que un inversor de mediano y largo plazo tiene que estar preparado para estas caídas, para esta volatilidad, y que seguramente a fin de año, seguramente no, digo no, pero es mi visión de que a fin de año las cosas van a ser distintas a lo que estamos viviendo ahora. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto para lo que ustedes necesiten.